Entonces, primero que decir que sistemas complejos es difícil de definir. Yo diría que se parece un poco como cuando uno quiere definir vida, pone propiedades, aparecen contraejemplos, y pues lo que voy a hacer, yo voy a inicialmente a decir un poco cómo yo me metí en este rollo partiendo de medicina, que primero estudié en medicina, luego cómo los conceptos que me impulsaron, digamos, han sido quizás coherentes con mi labor en esto de sistemas complejos, y para los próximos 10 años, pues qué cosas, en virtud de eso, qué cosas se me ocurren. Lo que son los sistemas complejos se van a ver a lo largo de estos 2 días, porque se va a presentar un panorama amplio. Vale la pena hacer notar que en este instituto hacen sistemas complejos no solo la gente del departamento de sistemas complejos, sino en diversos departamentos en física teórica, en físico-química, etc. Y que se refleja en las presentaciones, que es un grupo más amplio, que es un grupo amplio. Bueno, pues yo estudié medicina, pero mi hermano Eduardo estudió ingeniería y yo pues leía sus libros, y quiere decir que terminé, era un médico, pero era un médico que pues había cálculo de ecuaciones diferenciales, dentro de física sabía cosas bien, había islotes que no sabía nada, y mi tentación, mi inclinación era no tanto dedicarme a la clínica, sino hacer investigación. Pero debido a que tenía ciertos conocimientos de matemática y física, yo quería hacer algo más fundamental que la fisiología y la bioquímica. Y en aquel entonces era cuando se había encontrado la estructura de la neohemoglobina. Entonces, yo lo que intenté era irme a Inglaterra, a Leeds, donde se estaban haciendo estas cosas. Pero en aquellos tiempos era muy difícil conseguir becas. Me estaba apoyando Luis Pérez Tamayo y otro bioquímico, José, algo, pero no fue. Y en eso, pues estaba pues, poniendo una palabra inglesa en stand-by, cuando se me ocurrió o se me sugirió una cosa. Yo era un bicho que por un lado había leído, me gustaba Grecia y conocía a los democráticos y me caía bien Heráclito, que creo que es el padre de la mecánica estadística, que podría fundamentar, y por otro lado el materialismo dialéctico. Y ahí lo que yo veía, que quitando el aspecto político, era que había niveles en la materia desde sociedad por arriba pues en aquel momento eran protones y neutrones, todavía no entraban los quarks, en eso, y que en esos niveles había parecidos y había diferencias, por un lado, y por otro lado, consistente con el materialismo dialéctico y con Heráclito, que la dinámica estaba controlada por fuerzas contrarias que estaban en lo que ahora llamaríamos punto crítico. Entonces, pues digo, bueno, si hay diversos niveles, parecen mejorcitos de física, y me metí en la Facultad de Ciencias para hacer cosas teóricas. Pero como era difícil, como era un poco complicado explicar estos rollos, yo lo que decía que me metía en la Facultad de Ciencias para aprender técnicas experimentales, lo cual no era cierto, pero era consistente. Una vez que estuve allí, eran los tiempos dorados de las partículas elementales. Yo me quedé capturado en eso, hice un doctorado en Princeton en partículas elementales, trabajé en esa línea. Sin embargo, en paralelo, pues trataba de impulsar la biofísica con
Rafael, hasta allá hicimos un intento de tener una maestría de biofísica en la facultad, pero pues primero arrancó y luego ya no. Pero en fin, como parte de esos esfuerzos creo que se creó en la facultad, en el departamento de matemáticas, un grupo de biomatemáticas, y en esto yo creo que Rafael y yo tenemos algo. Pero seguían dando en mi cabeza este tipo de motivaciones de Heráclito, etcétera, que iba. Y en algún momento, pues, pusimos en el tapete esto, y dice, miren, somos físicos y estamos diciendo que estas cosas que niveles, etcétera, etcétera, que básicamente son propiedades de los sistemas complejos, muy complejos en biología, pero somos físicos, pues deberíamos poder hacer algo en física. Y después de eso, en algún momento que en los doctorados, en el posgrado había paquetes, creamos incluso echamos a andar algunas clases, de un paquete que sabe el título dice que era sistemas complejos, abiertos, físicos, biológicos y sociales. Eventualmente se colapsa porque pues las clases eran divertidas, teníamos estudiantes, pero ellos se daban cuenta que nosotros trabajábamos en partículas, en otra cosa, y no lo veían. Eventualmente eso se colapsa, pero el próximo intento que sí ya funcionó fue primero dentro del departamento de física teórica tener un programa de sistemas complejos y luego eventualmente se creó el departamento. Incluso hicimos planes para el centro y ya hablé con Sarrucán y Sarrucán dice, bueno, si tienes gente y el programa está bien, te apoyo. Pero cuando empezamos a contar no había gente y si alguien se quedaba de director y de secretario académico no había investigadores. Entonces yo ya ni volví a hablar con Sarrucán y se quedó hasta que eventualmente ha aparecido masa crítica, primero en Cuernavaca, luego ahí en el Instituto de Ciencias Nucleares y ha dado lugar a la creación del C3 y ya tiene edificio y ya tiene todo. Bueno, quizá voy un poco lento, vamos a tratar de ir un poco más rápido. ¿Qué podemos decir de los sistemas complejos? Ahí a veces los complejólogos y pues a lo mejor gente de fuera presentan una imagen de decir, bueno, aquí está la sociología, la biología, la química, la física, la matemática, y ahí en el etéreo esa cosa nueva de los sistemas complejos. Pero realmente, en mi opinión, citando a otra persona, era la opinión de algún físico de Chicago que se murió, el libro cada uno, los sistemas complejos están más cerca, por ejemplo, de la medicina que de la física y la matemática. Y ahora voy a decir rápidamente, porque sigamos rápidamente la historia de la física y corriendo, olvidándonos de Grecia, Galileo, etc. Llegamos a Newton. En ese momento era importante las leyes generales como la gravitación universal, lo que se llamaban vera causa, en que se tienen pocos cuerpos, una sola ley, y bueno, por Newton era capaz de hacer predicciones. Pero eventualmente aparecen preguntas como la hay de este auditorio, en que hay 10 a 25 partículas,
de escribir 10 a la 25 por 3 ecuaciones no vale. Pero ahí aparece la termodinámica y esencialmente dice, bueno, aunque haya muchos cuerpos que sean diferentes, si las interacciones son parecidas, hay propiedades colectivas que son deterministas y son predecibles, como la ecuación de los gases perfectos, en que si te preguntan qué hace una molécula de oxígeno en particular, dicen los friegues. Pero sin embargo, teniendo la presión y la temperatura y la densidad se pueden decir cosas. Entonces estos son, pues todavía diríamos, son sistemas simples. ¿Y cuándo aparecen los complejos? Bueno, ahí es un aspecto, quizá hay un tinte personal, es qué pasa cuando tienes muchos cuerpos diferentes, leyes dinámicas, tienes varias, pero algunas ayudan y otras estorban. Un ejemplo, por ejemplo, en ecología puede haber muchos factores, pero hay nacimiento o muerte, y cuando los factores de nacimiento y muerte, por decir, compiten, y diríamos, en lenguaje de probabilidades, en la termodinámica sumamos probabilidades y tenemos el teorema del límite central y la distribución de Gauss y Levy, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los casos que restamos probabilidades? Y entonces, el punto que se puede ver, que cuando hay dinámicas en conflicto, lo que algún físico francés bautizó como frustración, se tienen rasgos genéricos muy amplios. Dentro de esto podemos hablar de potencias que están en física, biología, sociedad, los deportes, etc. Pero por otro lado tienen soluciones cuasi equivalentes. Quiere decir que hay diferencias que pueden ser importantes en experimentos de termodinámica. Si son en experimentos no salen todos iguales, pero las diferencias son pequeñas. Pero cuando hay factores en conflicto, para las cosas colectivas pueden ser genéricas, pero luego hay diferencias importantes. Por ejemplo, se ha visto que en modelos que si hay un incendio en un cine, todos salen por una sola puerta y cosas de esas. Sin embargo, la gente que está en el cine, cuando llega a casa, cada uno tiene su bronca. Quiere decir que las diferencias específicas son importantes. Eso está en medicina. Hay ese dicho que se dice, no hay enfermedades sino enfermos. Y diríamos que lo que pasa con este tipo de sistemas, que son complejos, es que importa el diagnóstico diferencial. Y en eso se parece mucho a la medicina. Y por esa vez yo insisto que si se quiere un sistema algo complejo, pues lo más cercano es la medicina, no la matemática. Ahora rápidamente, ¿qué hemos hecho? Pues vemos que hay rasgos genéricos y luego cosas específicas. Hemos intentado ver qué rasgos genéricos tienen estos sistemas complejos, estos sistemas en que hay un conflicto dinámico. Y por un lado, somos un grupito de gentes. Primero encontramos que lo que se ve en casi todos los lados para las gráficas de densidad contra rango no es una sola ley de potencia, sino que cae y que se puede ajustar muy bien con una función beta. Y luego ya con un grupo en que está Jorge, está Carlos Pulido, Carlos Gerserson, tratábamos de dar el paso siguiente, ver si hay algo genérico, no a nivel estático como
estas gráficas de rango contra frecuencia, sino con el cambio con el tiempo. Y estamos, pues no sé, a mitad del camino, un tercio, pero estamos encontrando que para lo que podríamos llamar diversidad, también hay un aspecto matemático genérico. Entonces, diríamos, en este lado, lo que estamos viendo es que en la diversidad hay lo genérico y lo específico, y estamos viendo genericidad a nivel estático y ahora genericidad a nivel dinámico. Pues como creo que, no sé cuándo yo, pero creo que a lo mejor me estoy colgando un poco, voy a hacer algo, pues no sé si llamaría futurología o es nada más una extrapolación de algo del anterior. Una de las cosas, por ejemplo, es en física, diríamos, los sistemas complejos están en la física moderna o están solo en biología y sociología. Y ahí, hace algunos años, con Rafael dimos física general, él dio un microcurso de mecánica y electrostática muy bueno, y hacía más bien cosas de la física moderna, algunas cosas de historia de la ciencia. Y entre otras cosas, pues sí, hablaba de la física cuántica. Y los muchachos, yo creo que no sé si sabían otras cosas, pero sabían esta frase, dice, el vacío es un lleno bailarín, al decir es vacío cuántico, pero lleno y bailarín lo hacen los sistemas cuando están en punto crítico. Entonces, el punto es que si queremos, aparte de medicina, un buen ejemplo de sistemas complejos, quizá es la física cuántica y la cosmología. En eso yo creo que hay bastante gente, porque, por citar dos personas, una vez en Santa Fe hubo una conferencia de biología, pero ahí estaba Perbach, y claro, pues arrancó con sus pilas de arena, me faltaba más, pero luego hizo el comentario de que si vemos galaxias, cúmulos de galaxias, cúmulos de cúmulos, salía una ley de potencia y decía, ¿no será también que están como las pilas de arena en punto crítico? Y entonces, yo que había andado jugando con esta cosa del vacío bailarín, salí y le pregunté, oye, ¿y la física cuántica no pasará lo mismo? Dice, ya llevo 3 años tratando de probar, pero no me sale. Y Perbach, pues era un buen físico, no digo, algunos le hacen crítica, otros no, pero yo creo que era de primera línea. Otra persona es Robert Laffin, que vino acá, y que su punto es que las leyes de la física son emergentes en punto crítico. Y empezó, lo que pasa es que la arrogancia de Laffin no le dejó terminar, porque José Luis, que la había acompañado como cuate, pero quería decir, oye, no puedes ir un poco más rápido, y ahí le salió el arrogante del premio Nobel, dice, chin, 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 pasó toda, dice, ya terminé. Pero antes de eso, con Carlitos, por ahí andaba Carlitos, estuvimos en el café con Laffin, y él nos contaba un poco de su historia. Quiere decir que Perbach y Laffin decían la física cuántica, sus características que están en zona crítica, y yo pues cuando hay zona crítica hay muchos factores, yo lo llamo sistemas complejos, características. Otra zona que yo creo, y eso
Pues eso se podría hacer aquí en el Instituto de Física. Hay cosmólogos, hay cuánticos, y es cuestión, pues, de no tener miedo. Yo creo que las cosas genéricas son más adecuadas para México que cosas específicas, pero no sé. Ahora, a nivel de matemáticas, uno dice, bueno, pero las matemáticas no hay conflictos ni eso. Pero bueno, ahí en la historia, después de Hilbert mete su proyecto y pone una serie de axiomas, no sé si eran 23 y unos quedaron 22, y de ahí se va a derivar toda la matemática. Llegan Gödel, llegan Turing y muestran que cualquier sistema matemático que tiene la aritmética es incompleto e inconsistente. Y luego eso se siguen cosas para que programas de computación sí terminan o no terminan, pero en concreto lo que se prueba ahí es que sistemas que obedezcan a la Hilbert de unos axiomas de los dos cerrados tienen medida cero entre todo lo posible. Y entonces uno diría, ¿hubo crisis? No, porque lo que se estaba diciendo que los sistemas matemáticos son sistemas abiertos, como es el universo, como es la evolución, y la receta es que cuando algo es inconsistente, tú metes un decreto, metes un postulado y caminas, no hay. Pero ahí el punto un poco es si asociamos programas de Hilbert como lo ordenado, y eso tenía medida cero, ¿hay algún modo de caminar? Y una posible receta es que en los sistemas críticos lo de corto alcance y lo de largo alcance está correlacionado, y entonces modificando algo así como aritmética no conservativa se pueden hacer cosas, y esto conecta con las propiedades de las redes complejas que tienen atajos. Digo, un sistema en punto crítico tiene cosas de corto alcance, cosas de largo alcance, y la pregunta es que si se puede poner como corto alcance más atajos. Esto es algo que se podría hacer, pues creo que toca más bien a matemáticas, y para casi terminar, digamos, en matemáticas, un reto que está ahí y que agarramos era cuáles son distribuciones estables frente a restas de probabilidades. Que sean sumas, que es el teorema del límite central, que creo que lo prueban Levi y Khinchin, que eran las matemáticas fregones, y les costó trabajo. Cuando hay diferencias, no conmuta, A más B es igual a B más A, pero A menos B no es igual a menos A. Pero inicialmente dijimos, no, pues esto no es para México, pero Miramontes y un estudiante muy bueno de doctorado de Pedro nos aventamos, y para a ver si podíamos decir algo de distribuciones estables frente a restas de probabilidades, y este estudiante encontró no la solución más general, pero una solución muy general con las funciones G de Meyer, que incluyen todas las hipergeométricas y todas estas, y que son distribuciones estables. Ahora no es la más general, porque o sea, dice, hemos encontrado algo muy general, pero es la más general, porque pues también se le ocurrió encontrar ejemplos, ¿no? Pero quiero decir, y con esto yo creo que hay más cosas, pero yo creo que el tiempo termina, que esto de sistemas complejos no es algo muy etéreo, es algo que parece a la medicina, porque es algo genérico
pero que importa el diagnóstico diferencial. Y por un lado. Por otro lado, hay un reto que estamos tratando de hacer en la facultad de experimento educativo, quién sabe qué harán, es cómo dentro de la carrera de física poner algo de este tipo de pensamiento. Y porque la carrera de física histórica uno repite la historia mecánica, termodinámica, electrodinámica, cuántica, luego le da otra vuelta y funciona. Pero, y en cierto sentido, yo podría poner un ejemplo, una anécdota, pero yo no tengo tiempo, se le restringe a la cabeza. Entonces, ¿cómo que tengan esto, pero que tengan la visión de que el mundo, al menos pasa en biología, yo creo que pasa en sociedad, de que la materia, los aspectos de la materia que vemos suelen estar dominantemente en punto crítico y que hay ese tipo de cosas. Estoy dando un curso de sistemas complejos, por otro lado hay un curso de naturaleza y sociedad, y estamos haciendo experimentos para hacer una proposición. Y con esto termino, y quizá una de las cosas que necesitamos convencer a la gente de la UNAM, a otros compañeros investigadores, que la gente que trabajamos en sistemas complejos no nos creemos en el cielo y que la nueva cosa más allá es en la vida diaria. Y terminando, aquí hubo una vez un coloquio y vino Leo Cadanova, y el título era La mecánica de fluidos y los cuentos de mi abuelita. Y si teníamos pues una curiosidad muy grande, porque Leo era un físico matemático duro, ¿no? Y el punto que ya lo había puesto él en un artículo en Science sobre la física y los sistemas complejos, era que dice, bueno, en principio la mecánica de fluidos es la ecuación de Navier-Stokes, pero no podemos resolverlo. Y mi abuelita dice, me duele, el cielo está gris, me duele el talón, va a llover, va a pasar eso, y le atina. Y entonces, terminado el artículo en Science, diciendo que él pensaba que cada vez la física se iba a parecer más a la vida diaria. Y lo decía Leo Cadanova, que era un físico matemático de primera línea, un casi Nobel, porque había 4 candidatos, como todos solo pudieron, a 3 se lo dieron a un ejército, a Wilson. Y una labor que yo creo que tenemos los complejólogos es convencer a los investigadores de la UNAM en las diversas facultades e institutos que lo complejo es sensible en cierto sentido, ¿no? Contextualmente, que no es algo etéreo, porque si pones etéreo, pues te odian, ¿no? Y así de paro.